Buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que nos sintonizan. Antes de iniciar nuestra parte de precaución, de previsión, dadas estas circunstancias, usted sabe que es lo mínimo que podemos hacer, que es significativo que en nuestras manos puede estar la solución. Muy bien, hemos empezado una nueva serie basada en el Evangelio de Juan, llamado este Evangelio el Evangelio de las señales, porque así el mismo texto lo dice. Recuérdense, señales es un término usado en un contexto, en un trasfondo judío. Recuerdan, habíamos mencionado, por primera vez aparece cuando Dios envía a Moisés y Aarón, y con estas señales que él tendría que hacer. Pablo más tarde va a referir y reiterar diciendo que los judíos justamente piden señales, pero el propósito trasciende, es decir, como su nombre indica, su propósito no es maravillarnos, sino enseñarnos, señalar algo. Y estas señales, como el mismo Evangelio nos dice, sirve para que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo tengamos vida en su nombre. Es por eso que esta es una de las porciones del Evangelio de Juan más reproducido de manera individual para fines evangelísticos. Es por esto, y debe ser por ese propósito, por ese motivo, porque su naturaleza, su propósito es ese. Y esperamos que a través de sus páginas, al revisar estas señales, eso también ocurra en nosotros. Si hemos creído en Cristo, para que estemos ciertos de ello, y si todavía no lo hemos hecho, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Quisiera, antes de continuar, agradecer a nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga por su participación responsable en este tiempo. No hemos dejado de ser iglesia, no hemos dejado de ser una congregación, aunque el nombre es bastante ahora significativo. Aunque no congregamos, seguimos siendo iglesia, aunque no nos reunamos en un lugar, en un templo, en nuestro templo, seguimos estando unidos. Y quiero agradecer por su fiel compromiso, su fiel y responsable participación como iglesia, que hace posible, ha hecho posible el ayudar a varios de nuestros hermanos también. Y desde aquí una palabra a nuestros misioneros, que en días pasados hemos podido reiterar y animar que no nos hemos olvidado de ellos, menos en estas circunstancias. Y justamente dada la participación responsable de nuestra congregación es que podemos seguir apoyándoles y animándoles en la obra que ellos hacen. Gracias a la Iglesia Bíblica Maranga por su responsable participación. También seguro ya usted ha recibido una información especial adicional de las cosas que seguimos haciendo para estos momentos. Ya los niños, los chicos, los hijos seguramente también están o han estado participando, teniendo su propio programa, su propia clase, y esperamos en los días siguientes seguir haciendo algunas otras cosas más. Gracias una vez más por estar ahí. A nuestros amigos también, siempre a la disposición. Antes de ir a nuestro texto y hacer un rápido repaso, vamos a tener una palabra de oración. Dios, te damos gracias por la semana que nos diste. Gracias porque en cada circunstancia sirvió para que tú te manifestases de una manera personal, de una manera sobrenatural. Y esto es de aquellas cosas que a veces las tomamos por normales o naturales, porque las consideramos de rutina, hasta que comienzan a escasear, a faltar, y ahí notamos que no eran sino manifestaciones de tu poder. Y una vez más, gracias por habernos guardado en la semana que concluye, y ahora, al iniciar esta, una vez más confiamos y dependemos de ti. Una vez más, bendice tu palabra, úsala como ha sido tu propósito, que podamos siempre poder mirarte a ti, verte allí, cómo eres el Dios, el escogido de Dios, y creyendo podamos tener vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo este Evangelio de las 7 señales. Y hemos visto que hemos establecido que podemos hacer una división. La primera ya la vimos. Las primeras 3 señales nos sirven para anotar las razones de la vida eterna. Las razones, la pertinencia. Y vimos que hay 3 razones. Uno, a través de la conversión del agua en vino, vemos la necesidad de transformación genuina. No hablamos meramente de cambios, de maquillaje, transformación, regeneración genuina. Y eso solo lo puede hacer Jesús. Fue ilustrado por la conversión del agua en vino. Lo segundo, vimos cómo la necesidad, otra de las razones es la fe benigna, una fe que debe ir, cual en un viaje se espera en varias etapas y no quedarse en una de ellas. Empezó reconociendo el poder de Jesús, pero si solo nos quedamos en la fe de un demonio. Luego avanzó a tener la fe en la palabra de Jesús. Esta es la fe de un devoto, de un discípulo. Y luego terminó creyendo en la misma persona de Jesús.
Así que mire este viaje que es importante. Y luego vimos también la tercera señal, allí en esta señal que se da en el pórtico de Betesda, la curación de este paralítico, y donde vimos que ¿qué hizo el paralítico? Nada. Y casi ni notamos más allá de esto, y que todo fue hecho por Jesús. Jesús es Dios, todo de parte de Dios. Eso es gracia, una gracia divina. Gracia es algo propio, distintivo de Dios, el Dios de toda gracia, dice el Nuevo Testamento. Así que estas tres primeras señales nos muestran las razones de la vida eterna. Vamos a ver las tres últimas señales. Me estoy refiriendo quinta, sexta y séptima señal, donde veremos los resultados de la vida eterna. Veamos la primera de estas tres señales. La encontramos en el capítulo 6, versículos 16 al 21. A propósito, esta es una de las señales que es registrada por otros dos evangelios. O sea, esta señal es registrada en total por tres evangelios. Juan, por Mateo y por Marcos. Es donde Jesús anda sobre el mar. Y allí, esto es muy conocido, solo quiero llamar su atención a algunas cosas, ¿no es cierto? Los momentos más especiales. Note el momento tan singular. Dice el versículo 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaban en medio del mar. Este mar, cual un lago asemejaba por las dimensiones cual un mar, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Nota aquí el escenario típico por un lado y normal para ellos. Ellos eran pescadores y a ellos en un sentido no les podría sorprender nada. El que no les sorprendiera no les excluía de poder ser afectados por alguna amenaza que aquí estaba. ¿Cuál era la amenaza? Estaban allí en medio del mar al anochecer. Es un buen momento para pescar, pero en medio del mar, al anochecer, se levantó una tempestad, un viento produjo una tempestad, y estaban allí, al parecer, luchando, lidiando, y dice cuando habían remado como 25 o 30 estadios. El tema más allá de las distancias es que el remar, dadas las circunstancias, no hacía posible que avanzaran. Ahora estamos hablando no de novatos, no de aficionados, sino lobos de mar. Estos hombres eran hombres del mar, de la pesca, y no podían avanzar. Ahora imagínense en medio de esa circunstancia. Entonces no podía ser más adverso, casi terrorífico la escena, a pesar de que estos hombres estaban más o menos acostumbrados. De noche, en medio del mar, la soledad del mar, ¿no es cierto? Con la tempestad que se levantaba, y como dice aquí, estaba ya oscuro. Imagínense, siempre era oscuro, aquí dice ya oscuro. Y estaban ahí en medio del mar, del lago, remando y no avanzaban. Y aquí está la frase que lo resume. Versículo 19 al final: tuvieron miedo. ¿Usted puede imaginarse a hombres de guerra decir que tienen miedo a las balas? Seguro que sí, pero quiero decir que lo expresen. ¿Usted puede imaginarse a futbolistas que puedan decir que tienen miedo al contrincante, es un gran rival? Seguro que sí, pero no lo van a decir. El hecho es que lo dijesen. Y aquí estos hombres tuvieron miedo. ¿Qué es el miedo? La expectativa de cosas negativas. La expectativa que pasen cosas malas, desagradables. Y esto es muy propio de nuestra naturaleza. Es algo muy natural. Y no necesitamos de mucho estímulo. Ante cada circunstancia siempre vamos a reaccionar con miedo, que es un síntoma ante aquello que desconocemos. Y ellos tuvieron miedo. Y no es que tuvieron una expectativa, ya estaba pasando cosas terribles. El punto principal dice aquí que estaba ya oscuro y tuvieron miedo. Este mismo pasaje nos va a decir en otro evangelio de que pensaron hasta que era un fantasma. ¿Qué ilustra aquí? ¿Cuál es la dificultad? Estaban allí en medio de la oscuridad. Su visión, ya que era oscuro, no tenía ninguna visión. Tanto que no reconocieron a Jesús que estaba cerca de ellos. Dice que vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. El miedo no fue por las circunstancias, no fue por la tormenta. Ya bastaría con eso, si no fue porque vieron a Jesús que se acercaba allí sobre el mar y tuvieron miedo. Qué paradójico, que ilustra el problema de la falta de visión.
Así que una de las cosas que escaseó aquí es la visión espiritual. Ni reconocieron a Jesús. Él les dijo, yo soy, no temáis. La oposición del viento, la frustración de trabajar y no obtener resultados, la sensación del miedo, lo completaba. ¿Cuál es el problema aquí? Todo ello configuraba una inseguridad. Así que el primer resultado que se requiere es la seguridad espiritual. El primer resultado que produce la vida eterna, Jesús en la vida, es seguridad espiritual. ¿Cómo se produjo eso? Cuando en primer lugar atendieron a la palabra del Señor. Versículo 20, Él les dijo, yo soy, no temáis. Cuando dice yo soy, ese es el equivalente de la traducción del hebreo, aquel nombre impronunciable, inefable, que cuando Moisés preguntó, ¿en nombre de quién iré? Y él pronunció el nombre inefable. La traducción de esas 4 consonantes, yo soy, no temáis, tremenda frase. Así que atendieron a la palabra del Señor. En segundo lugar, aceptaron la presencia del Señor. Versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Así que empieza la seguridad atendiendo a la palabra del Señor. Hay muchas voces y en medio de circunstancias difíciles como las que estamos viviendo, lamentablemente a veces parte de esa información contribuye a la desinformación y aumenta nuestro miedo e inseguridad. ¿Que necesitamos escuchar? La palabra del Señor. Segundo, aceptar la presencia del Señor. Con gusto le recibieron. Y recibir es un equivalente de querer. Le recibieron en la barca. Y por último, apreciaron la providencia del Señor. Versículo 21, aquí está el milagro. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. No desapareció la tempestad, no se calmó el viento, sino que en medio de esas circunstancias, la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Así que nosotros estamos también cruzando este mar tan tempestuoso que se llama la vida. Y a veces nos aferramos a una cual balsita, cual salvavidas. Necesitamos aferrarnos a algo seguro. Necesitamos atender a la palabra del Señor, aceptar la presencia del Señor y apreciar su providencia. Así que al terminar este primer resultado de la vida eterna, ¿cuál es la seguridad? Le pregunto, ¿qué es su seguridad? Seguridad no es la ausencia de dificultades, sino la presencia de Dios. Estamos viviendo situaciones de adversidad, de amenazas. Eso hace más notorio la presencia de Dios. Aquí está el primer resultado, seguridad. Y la seguridad está cuando Jesús está en la vida. No desaparecen las circunstancias, sino inmediatamente llegamos a su puerto. Es una ilustración de la vida del creyente. No ha prometido una vida libre de tempestades. Lo que nos ha prometido es una llegada segura y tenemos asegurada la vida eterna. La segunda señal que veremos en esta noche ilustrado, ¿no es cierto? Aquí que ilustra un segundo resultado está en el capítulo 9. Es una porción larga donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y esta palabra ciego aparece 14 veces en estos 41 versículos. Este era un ciego de nacimiento, no es alguien que perdió, es alguien de nacimiento, se ratifica todo. Y aquí vemos que además de este problema que tenía este hombre ciego de nacimiento, dada esa condición, él se sentaba y mendigaba, ¿no es cierto? Y ante eso vemos una primera reacción de los que le rodean, la actitud legalista de personas aún religiosas. Le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? Porque recuerde, habíamos establecido en una mención anterior que todo pecado tarde o temprano produce una enfermedad, aunque no toda enfermedad es producto del pecado. Esos fariseos, ellos no veían esa doble alternativa. Ellos veían, no, la única. Si tiene una enfermedad es porque pecó. Y hoy en día hay muchos que van a medirlo así. Si te pasa algo malo es que seguramente has hecho algo malo, como los amigos de Job. Suele pasar. ¿Qué habrán hecho? Estamos viviendo una circunstancia terrible. ¿Qué habrá pasado? No podemos negar que puede ser, pero tampoco podemos concluir que es. Así que este es un legalismo que condena, lamentablemente. Así que no se salvó. ¿Pecó el ciego o sus padres? Pero uno de los dos tiene que haber pecado para que pase esto. Y a ver, esto te pasa por eso. Así que esa era la condición. Y aparece Jesús allí. Y es interesante que aquí en el versículo 5, él dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús lo que va a hacer, primero va a encarnar la lección y luego la va a explicar. Así que, ¿cómo sobre el milagro? Recuerden aquí que este ciego de nacimiento recibe la vista. Ahora, cada señal nos recuerda también el todo poder, la omnipotencia que tiene Jesús como Dios sobre cada aspecto. Hemos visto sobre circunstancias de la vida para producir alegría,
la transformación del agua en vino, ¿no es cierto?, para sanar una enfermedad, el hijo del noble, para obrar de una manera natural, ni lo notamos en la gracia, para calmar la tempestad sobre las fuerzas naturales. Y qué interesante que el viento también tiene una connotación muy interesante. Satanás es príncipe de la potestad del aire y aquí poder sobre las tinieblas. Claro que sí, pero en particular aquí nos va a mostrar el segundo resultado. ¿Cuál es? Visión espiritual. ¿Cómo es que comenzamos a percibir, a disfrutar de esa visión espiritual? En este instante se lo explico. La escritura tiene una característica: cada palabra de la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que no hay ninguna palabra que falte ni que sobre. Y aquí notemos cada palabra en esta señal, es muy significativa. ¿Cómo obró? Entre comillas, lo que hizo Jesús para obrar esta señal. Note que él tomó lodo. Aparece aquí 5 veces la palabra lodo. Y le untó y le mandó a lavarse, ¿no es cierto? Y dice por 7 veces le fueron abiertos los ojos, ¿no es cierto? Y luego añade por 4 veces recibió la vista. ¿Por qué acentuamos esto? Porque por las características dadas, y no quisiera decir eso porque parece a veces rimbombante, pero solo he mencionado así en nuestro propio idioma, es que lo que da la idea no es que recibió la capacidad de ver, el hecho de que, sino que lo que aquí asemeja es que este hombre no tenía ni siquiera el globo ocular, apenas si tenía, y esto es las órbitas, diríamos grotescamente los huecos. ¿Qué hizo Jesús? Qué interesante, que hizo como la primera vez cuando formó al hombre. ¿Qué hizo? Tomó lodo. De ahí nunca más lo hizo, en principio, igual, para la creación, en la reproducción de la persona, pero el primero lo formó así. Qué interesante que aquí hizo lodo, igualito, ¿no? El mismo proceso. Literalmente formó los glóbulos oculares de este hombre. Evidentemente no podía ver porque no tenía la más mínima capacidad. No es que le devolvió la vista, no tenía ojos, por ende no tenía vista. Así que mire el resultado de la visión espiritual. ¿Cómo se comprobó la visión espiritual? En primer lugar, comenzó viendo a Jesús como hombre. Al inicio, recuerde, él era ciego. Él solo pudo conocer la voz, no reconoció más. Y aquí le comenzó a ver como un mortal. Versículo 11, respondió, él dijo, aquel hombre, le preguntan a las personas, ¿y cómo te fue abierto? Estaban maravillados también. Aquel hombre. Esto nos hace recordar que necesitamos obviamente reconocer su humanidad. Así como es un pecado el negar la deidad, es tan pecado como negar la deidad de Cristo es negar su humanidad. Y sí, él es hombre, pero no es solo hombre, 100% hombre, pero no es solo 100% hombre. Y aquí la palabra hombre aparece 6 veces en todo este pasaje. Segundo, sí, hay que reconocer primero como hombre, Jesús como un mortal. Segundo, debemos continuar viéndole a él como un mensajero, no te quede evolucionado. Versículo 17 dice en la respuesta, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. En el mismo relato ha evolucionado su visión, reconociendo su idoneidad, su funcionalidad espiritual de Jesús. Así que mire cómo la visión espiritual se va manifestando. Y concluyó viendo a Jesús como su Mesías. Versículo 38. Le han preguntado y repreguntado cómo te hizo, qué fue. Él no lo vio. Él era ciego. Él solo experimentó la señal. Versículo 38 al final dice, y él dijo, creo, Señor. ¿Por qué? Porque Jesús se le acerca, lo han expulsado por recibir la señal, y entonces Jesús le halló, él sí lo conocía a él, el ciego no le conoció, Jesús no lo vio, y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, el que había sido ciego, y dijo, ¿quién es, Señor? Porque no lo había visto, para que crea en él. Le dijo pues Jesús, pues le has visto, le estás viendo, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Su visión terminó en reconocerle, viendo a Jesús como Mesías, reconoció su deidad. Creo, Señor, ¿no es cierto? Y dice aquí, y le adoró. El tributo que se le da a Dios, le adoró. Mire, aquí está el resultado de la visión espiritual. Así que Jesús, la obra de Jesús en nuestra vida es la que puede producir la visión espiritual, que empieza en primer lugar viendo a Jesús como lo que Él es. Un hombre, un mensajero, pero sobre todo como el Salvador del mundo, que nos permite comenzar a ver, a distinguir el ámbito espiritual de las cosas, no solo el aspecto natural, sino el ámbito espiritual, sobrenatural de las cosas. ¿Y cómo?
porque como diría el salmista, porque hemos pedido que Él abra nuestros ojos para mirar las cosas a través de las maravillas de su ley, el colirio de su palabra. Así que este es el segundo resultado, visión espiritual, poder ver las cosas de la manera como las ve el Señor. Estamos viviendo circunstancias muy singulares, muy singulares en la historia. El tema es cómo vemos estas circunstancias, cuál es el alcance de nuestra visión, cómo vemos las cosas que nos ocurren, las cosas que nos pasan. ¿Somos también, en el mejor de los casos, como esos fariseos? ¿Condenamos con nuestro fatalismo? ¿O podemos intentar ver más allá? Sí, siempre van a aparecer así algunos. ¿Cuál es el alcance de nuestra visión? Nuestra visión va a estar en función de cómo veamos a Jesús. Así que aquí está el segundo resultado, la visión espiritual. Solo Jesús puede hacer esto. Y dijimos, recuerden que Jesús primero encarnaba y luego le explicaba. Es lo que va a hacer en este evangelio también. Así que Él encarnó, dio la vista al ciego. ¿No es cierto? Él es el que dijo, yo soy la luz del mundo. Terminemos viendo la tercera señal. La tercera señal de este grupo de los resultados de la salvación. Justamente esta va a ser una señal que también va a ser registrada tan solamente por este evangelio, exclusivamente por él. 5 señales son solo exclusivas de Juan y esa la vamos a encontrar en el capítulo 11, la famosa historia de la resurrección de Lázaro. Así que estamos frente a algo que lamentablemente está muy vigente hoy, la muerte. Es un tema como en otros temas en los cuales manifestamos nuestra impotencia, que no nos gusta hablar. Y tal es nuestra impotencia que muchas veces preferimos hacer chistes. Ante cosas que no podemos cambiar, hacemos chistes. No podemos cambiar la realidad de la ebriedad, hacemos chistes de borrachitos, de ebrios. No podemos cambiar la realidad de personas enajenadas mentalmente, hacemos chistes de loquitos. No, las personas enajenadas. No podemos cambiar la realidad, lo más mínimo de la muerte, hacemos chistes sobre los muertos en los funerales. Una manera patética de mostrar nuestra impotencia. Pues es una realidad muy seria. Nacemos para morir. Desde que nacemos, lo único que estamos seguros es que vamos a morir. ¿Cómo no? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo estamos preparados ante eso? Así que esto nos lo presenta al mirar el caso de Lázaro. Estamos frente entonces, Jesús va a enfrentar una de las dificultades, por decirlo menos, una de las realidades más adversas de la humanidad, la muerte. Pero veamos el escenario una vez más. Jesús aquí, vemos que el relato nos dice que estaba enfermo su amigo Lázaro. Es de recordar que esta era una de las familias muy amigas de Jesús, allí en Betania, ¿no? Lázaro tenía 2 hermanas y por lo que nos describe eran jóvenes mayores muy entregados. Y entonces dice el versículo 1, capítulo 11, los primeros 44 versículos, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. Entonces eran muy amigos. Y note lo que va a pasar. Hay algunas cosas que de lleno aquí se van presentando. Dice el versículo 4 y se repite en el versículo 40. Jesús dijo que esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Para Jesús no hay fracasos, no hay pifias, no hay errores, no hay algo que se escapó. No, todo lo tiene bajo control. Aún aquellas cosas que para nosotros humanamente, obviamente, son imposibles. Y aquí dice para la gloria de Dios. La enfermedad no es la excepción, ni siquiera la muerte tampoco. Y nos dice, versículos 42 y 45, que una vez más esto lo hace con el propósito para que crean que tú me has enviado. Dios es capaz de usar cualquier circunstancia, aún la más dolorosa, para que podamos conocerle, para que podamos aprender o ver algo de Él que no habíamos visto. También nos dice que dado que le avisan que su amigo está enfermo, él literalmente se quedó 2 días más. Nos dice eso versículos 6 y 15. ¿Por qué? ¿Qué amigo tan insensible? Si nos dan una noticia de que un amigo está mal, enfermo, a punto de morir, pues vámonos más pronto. ¿Qué amigo que no fue? No es así. Recuerde, Jesús, Él todo lo sabía. Por el contrario, es omnisciente. Sino que Él estaba aquí enfrentando, dicho sea de paso, anticipándose al mundo que, como habíamos visto en el caso del paralítico de Betesda, se mueve lamentablemente por desinformación transformada en religión. Esa es la superstición. Y que en la cosmovisión judía ellos pensaban
que al cuarto día recién el alma dejaba el cuerpo, estaba recién bien muerto, y por eso él se quedó 2 días más. Y es más, Jesús es el mismo que dice en el versículo 11, duerme, mas voy para despertarle, aludiendo a la muerte, también se repite 2 veces. Y dice el versículo 17, hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. Obviamente desde que murió, sino que recuerdan la cultura, tenía que haber pasado eso para que no cupiese duda de que Lázaro de verdad había muerto y estaba en el sepulcro. Y tal es así que el texto nos dice que hiede ya. O sea, humanamente, forense, si estuviera un forense ahí presente, diría, obviamente, no había posibilidades de que no estuviera. Estaba bien muerto y descompuesto. Y aquí vemos algunas cosas en medio de las cuales Jesús va a producir esta última señal de este segundo grupo de los resultados. Vemos aquí la incredulidad humana. Es su propia, una de las hermanas de Lázaro, que le va a decir, si hubieses estado aquí. O sea, note cómo a veces nuestra actitud piadosa, aún creyente y crédula en Jesús como Dios Todopoderoso, solo obra en un sentido. Es decir, ellos creían que Jesús, si hubiera estado, hubiera impedido la muerte, hubiera impedido que muriese Lázaro, pero no creían que él pudiera impartir vida al muerto. ¿Nota? Un lado del milagro. O sea, impedir la muerte, pero no podía impartir la vida. Si hubieses estado aquí, versículos 32 y 37, en medio de todo eso contrasta con la sensibilidad genuina de Jesús, un acto que nos revela lo que habíamos dicho anteriormente, su total humanidad. Jesús lloró. Y una de las preguntas sanas, lícitas, ¿por qué lloró? Y como vamos a ver, él lloró a raíz de ver no solo el dolor, sino la lamentable incredulidad humana. Y aquí vemos cómo manifiesta su autoridad divina. Versículo 25 dijo, yo soy la resurrección y la vida. Lo repite por 2 veces. Así que aquí Jesús va una vez más a encarnarlo. No lo va a explicar, lo va a encarnar. Luego lo va a terminar de reforzar y explicar. Y así que como obra, dice versículo 43, famoso, y habiendo dicho esto, habiéndose dirigido a su padre, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Otra vez, no dijo solamente ven fuera, porque si no hubiera dicho eso, muy probablemente, de hecho, más de un muerto hubiera salido. Tuvo que decir Lázaro. Y esto nos recuerda el valor de la identidad humana. Lázaro, ven fuera. Y así que salió. Así que aquí está la tercera, el tercer resultado. ¿Cuál es el tercer resultado? Nueva vida espiritual. ¿Recuerdan el primer resultado? Seguridad espiritual. La barca llegó enseguida, a pesar de las circunstancias. Segundo resultado, ¿cuál era? El que en medio, a pesar de la ceguera, es decir, no había posibilidad que viese, Jesús da visión espiritual. Y ahora, nueva vida espiritual. Y aquí están los resultados, las evidencias de esta nueva vida espiritual. Noten, hay algo que hizo. Jesús dijo, versículo 41, quitad la piedra. Y esto nos recuerda, ante la nueva vida, cuál es la responsabilidad cristiana de otros creyentes. Facilitarlo, quiten la piedra. Jesús no va a hacer, Él es omnipotente, pero Él no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Ellos habían puesto la piedra, ellos tenían que quitarla. Ellos no podían dar vida, Jesús sí. Y quitaron la piedra. Y eso nos recuerda que esto facilita la liberación. ¿Qué dijo Jesús? Desatadle y dejadle ir. ¿Puede usted imaginar la escena? El poder de Jesús fue tal que le devolvió la vida y Él salió, pero salió atado con las vendas, con la parafernalia de la muerte. Cuando venimos a Cristo, llegamos todos con más o menos parafernalia de la muerte de la vida anterior. ¿Qué hay que hacer? Quitar, desatarle y dejarle ir, que experimente esa vida. Algunos lamentablemente tienen la vida, todavía siguen atados, viviendo en su religiosidad, en su misticismo y quién sabe hasta en algo de superstición. ¿Qué hay que hacer? Desatarle y dejarle ir. Es interesante que la Biblia registra en el Nuevo Testamento a 3 personas que resucitó Jesús. 3, no 4 ni 5. Obviamente hizo más que eso, pero los evangelios registran a 3. El caso en este que estamos viendo de un adulto, Lázaro. Pero también se nos registra cómo él resucitó a una niña. ¿Recuerdan? A esta niña. ¿Y qué hizo? Le mandó que se le diese de comer después. Y esto nos recuerda otra provisión para la nueva vida. ¿Qué hay que hacer? Facilitar la alimentación. En el caso de Lázaro, facilitar la liberación. En el caso de la niñita, de Lucas 8:55, el que se le diese de comer. Los muertos, no alimentemos muertos. Los muertos no tienen hambre, no saborean nada. Así que debemos alimentar espiritualmente solo a los vivos. Y tercero, resucitó a un joven, ¿recuerda? El hijo de la viuda de Naín, Lucas 7:15. Y allí, ¿qué hizo?
se lo dio a su madre. Algo tan importante. Muchas veces se va a sentir, al parecer, que como Jesús o el cristianismo le robara a la familia, le quitara algo, y no puede ser. Más bien Jesús devuelve, restituye, restaura lo que Él estableció como Dios al inicio, se lo dio a su madre. La madre lo había perdido por la muerte, ahora Jesús, que es la vida, se lo devolvía. ¿Qué hace Jesús? Restaura vidas, compone las familias. Eso es lo que hace Jesús en la nueva vida. Al terminar, ¿qué cosas nuevas están mostrando nuestras vidas? En esta mañana necesitamos recordar que esos resultados solo los produce Jesús. Solo Jesús en nuestra vida puede producir seguridad espiritual. En medio de la adversidad, de la amenaza, Él puede producir seguridad espiritual. Solo Jesús puede darnos visión espiritual, que nos permite comenzar a ver, a distinguir cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva bíblica. Porque Él es el único que no solo da la habilidad, no. Él es el que crea justamente la capacidad de esa visión espiritual. Y Él es el único que puede dar nueva vida. No nuevas actividades, no una religión más, con actividades, ritos, liturgias que pueden tener sentido, pero no es vida. Él es el único que puede darle sentido. Y más bien necesitamos ser liberados de esas ataduras. ¿Está faltando algo en su vida? Usted un día dijo creer en Cristo de todo corazón. ¿Se está apreciando? ¿Usted está viendo estos resultados? Si no, valga la oportunidad para que revise si de verdad está seguro. No vaya a ser que creyó. Necesita estar seguro que ha creído, que ha puesto su fe en Cristo, el único que puede producir estos resultados. Oremos. Señor, te damos gracias por la obra que un día empezaste a producir en nuestras vidas. Comenzaste, Señor, a darnos esa seguridad espiritual, porque comenzamos a atender tu palabra, comenzamos a recibirla y comenzamos a poder hacer nuestras tus palabras que nos hacen verte mejor. Comenzamos, Señor, también a poder reconocerte no solo como hombre, sino como Dios, como Señor, y darte el lugar que tú mereces. Y Señor, todo ello como parte de esta nueva vida espiritual. Probablemente cosas que ansiábamos desde antes y equivocadamente las buscábamos en tantas otras cosas que hacían más bien quitarnos la vida. Y hoy en Cristo tenemos una verdadera nueva vida espiritual y que nos permite, aún con la ayuda de otros, ser libres de esas ataduras que teníamos antes al no conocerte. Gracias por estos resultados que solamente tú puedes producirlo. Gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Al terminar, mis queridos hermanos y amigos, les animo y les invito a que nos acompañen en la conclusión de esta segunda serie, esta serie sobre las 7 señales. Lo haremos esta noche en nuestro horario habitual. Les espero. Que el Señor les bendiga.